migración. Aquí estamos ya con nuestro amigo Heriberto. Él es asesor migratorio, buen amigo del programa. Vamos a hablar de un tema muy importante. Hemos en un par de ocasiones comentado, pero ahora sí lo vamos a profundizar y le hemos titulado Asilo o llamado refugio. Mi estimado Heriberto Rivera Vélez, consultor migratorio. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Edwin. Bienvenido. Encantado de estar aquí nuevamente, lunes, a contestar las preguntas a las personas que nos están sintonizando, que gracias a Dios, bueno, muchos sintonizan el programa siempre, y el segmento migratorio le gusta a las personas porque muchos se han beneficiado de él. Mire, Heriberto, ¿qué entendemos por asilo o refugio? ¿Qué es esto? Mira, asilo son dos cosas diferentes. Ajá. Bien, el asilo, hablemos de Estados Unidos, que usualmente nos referimos mayormente a Estados Unidos. El asilo solamente se puede obtener si tú estás dentro del país. Okay. Porque tú, para poder pedir asilo, tienes que haber ingresado a Estados Unidos, sea de forma legal, con visa, o de forma indocumentada. No quiero decir que apoyo que las personas se vayan indocumentados tampoco, pero sí tienes que estar ya dentro de ese país y llevar menos de un año dentro del país para poder aplicar para asilo. ¿Eso se aplica al consulado? A migración. Migración. Hay un formulario Directamente. Hay un formulario que se llena para aplicarlo. Es importante buscar un abogado que te pueda representar y así se aplica estando dentro de Estados Unidos. El refugio es diferente, porque el refugio se puede hacer desde el país. Por ejemplo, ya hemos hablado aquí varias veces de las 4,000 visas de refugiados que han aprobado para jóvenes que están en riesgo, hijos de personas que están legales, que están bajo TPS, que son residentes o ciudadanos. Entonces, el refugio ya lo puedes solicitar estando fuera. Otro ejemplo que tenemos de refugio es cuando hubo el terremoto de Haití y después el tsunami, Estados Unidos ha llevado muchos niños en riesgo como refugiados a Estados Unidos. Entonces, ese es el refugio. El asilo queremos concentrarnos más porque es el tema que varias personas me han pedido que hable de él, y es lo que quiero platicar en esta mañana sobre el asilo. Heriberto, ¿cuándo se convierte? Entiendo que hay varios tipos de asilo, ¿verdad? Hay varios tipos, por varias razones, varias razones te pueden dar asilo en Estados Unidos. La primera que se me viene a la mente es el asilo político. Yo recuerdo que en la época de guerra armada del país, mucha gente tuvo que emigrar a los Estados Unidos bajo esta condición. Así es, y le dieron su asilo en Estados Unidos porque la condición de la guerra, porque podían ser perseguidos en el país, por supuesto, y muchos lo consiguieron. El asilo político en este momento no aplicaría mucho para El Salvador porque no está teniendo ciertos problemas como tienen otros países, que la gente son perseguidos políticos. Pero, y estas personas, Heriberto, perdón, para terminar el asilo político, cuando están ya allá, bueno, muchos ya están allá, obviamente, ¿bajo qué plan entraron? Es decir, ¿se les iba a legalizar en un futuro una visa especial? ¿Cómo es el concepto? Sí, mira, digamos alguien que entró durante la guerra de Estados Unidos y demostró con evidencia que era perseguido político en El Salvador, que tenía ciertos problemas. Muchos ya son residentes o ciudadanos. En ese momento, si tú vas a un proceso de migratorio, de asilo, el juez, después que tú has presentado evidencia, te puede otorgar ese asilo, el cual, si tú dejaste familiares en El Salvador, ellos pueden beneficiarse de ese asilo también. Claro. Después de un año de ser asilado, al año ya tú puedes aplicar para residencia permanente en Estados Unidos. Y posteriormente, a los 5 años, aplicar para la ciudadanía. Y muchos ya son ciudadanos. El impasse que tiene la persona asilada es que ya tú no puedes regresar a tu país de origen si no es con un permiso. Hay un permiso especial que tú solicitas a migración para poder regresar. Porque si migración se percata, se da cuenta de que a ti te dieron asilo, o sea, al ver tu tarjeta de residente, ven en la categoría de tu visa de residente y estás ingresando y vienes y dices, vengo desde El Salvador, ahí el oficial de migración puede si se da cuenta, decir por qué te fuiste sin permiso a El Salvador. Había salido de este país. Así es. Bueno, voy a mencionar la palabra un poco fuerte, incluso hasta quizás huyendo por supuesto, política. Así es, se fue huyendo, su vida corre peligro, te dieron asilo, hoy eres residente, regresas al país, te puede causar ciertos problemas porque no pediste ese permiso. Hay un permiso, sí, que se puede solicitar mediante un permiso de viaje para poder venir al país, inmigración tiene que autorizar. Por alguna razón, digamos, enfermedad de algún familiar. Muerte de un familiar, alguna emergencia, así es. Ahora, ese es el asilo político, ¿verdad? Ese aplica a todos los asilos, pero al principio hablamos del asilo político por lo que lo dan. Hoy El Salvador no califica para ello, pero sí otros tipos de asilo puede ser por cuestiones raciales, religiosas o de nacionalidad también. Entonces, sí se puede aplicar en Estados Unidos. Muchas personas están ingresando hoy a Estados Unidos que están aplicando por asilo porque son perseguidos aquí, tal vez no son por perseguidos políticos, pero sí demuestran que tú con evidencia que, digamos, un joven que lo están persiguiendo o te están extorsionando y tú tienes la evidencia, lo acusaste a frente de la fiscalía, llevaste denuncias, tú tienes evidencia para demostrar que si tú regresas a El Salvador, tu vida corre peligro, pueden considerar ese asilo en Estados Unidos. Ese formulario que tú dices que se llena,
Tú, como asesor migratorio en tu oficina, obviamente lo puedes, No, yo aquí asesorar. no, ahí tienes que buscarte, digamos, una persona. Primeramente, cuando tú vas y aplicas para asilo, tienes que firmar un formulario donde tú le dices a migración que se llama credible fear. Okay. El temor creíble sería. Pero eso tú vas a la embajada americana acá. No, aquí no puedes. Muchas personas cometen el error hoy que van a la embajada a pedir visa y dicen que quieren irse como asilados o que quieren pedir asilo. Entonces ahí está incorrecto, porque la embajada al determinar o al ver que tú quieres irte a quedar te va a negar esa visa. Claro. Y muchos lo hacen constantemente. Y de hecho hay comprobación de esto, es decir, no se trata de que vas a pedir asilo por X razón, por así es. Y vas a pedir las pruebas. Pero tú vas a la embajada, te pides una visa porque te quieres quedar y tu vida corre peligro, la embajada usualmente no te va a dar esa visa. Entonces tienes tú que solicitarle a migración, primeramente, que te dé ese asilo, solicitarlo por escrito, tienes un formulario. No quiere decir que en ese momento te va a decir que no, porque en tu caso lo van a estudiar. Un proceso de asilo puede tardar 2-3 años en lo que lo resuelven. Entonces, puedes tú, con tu abogado, solicitar ese asilo a un juez de migración. El juez de migración puede decir, sí, voy a considerar tu asilo, y puede ser que te estés presentando a corte, pero que no resuelva hasta 2 o 3 años. Okay. Entonces, ahí ya, en ese tiempo, tú puedes conseguir la evidencia de que tu vida corre peligro, que tiene ciertos problemas, para que si regresas a El Salvador, si tu vida puede peligrar. Mire, esta condición de asilo, que Estados Unidos abre la oportunidad, hablamos del país, ¿verdad? El Salvador, pero viendo que aplica a nivel mundial, es decir, habrá otras regiones del planeta que son asilos, por ejemplo, por esta cuestión de religión, por ejemplo. Sí, pues viene a los países del Medio Oriente hoy, países del Medio Oriente, África, muchos países que hay tantos problemas tribales, claro. En los países de Irán, Irak y todo eso, muchos son perseguidos políticos también. ¿Cuánta gente, por ejemplo, está viendo las noticias el día de ayer con esta situación de la guerra en Irán, por ejemplo, que están queriendo entrar se han ido a pie a las fronteras, pero son miles y miles de gente huyendo de la situación. Sí, yo estuve viendo las noticias también. Griegos, y viendo cómo podemos buscar entonces, inmediatamente relacionar el tema. Italia también estaba tratando miles de personas que un países barco europeos. De 500 personas, así es. Ajá. Entonces, esa gente podría entrar como condición de asilados también. Pueden pedirlo dentro de esos países. O refugiados, países. Otra cosa. Refugiados podría ser. Mira, Europa tiene un problema grande, un problema grandísimo ahorita también de indocumentados que están entrando a estos países por los problemas tribales, raciales, de guerra que hay en estos países. Por ejemplo, si buscas el país de Irán, ellos, muchos de los cristianos lo están persiguiendo. Claro. Entonces si tú sales, puedes pedir un asilo por cuestiones religiosas, porque eres perseguido por tus creencias religiosas en ese país. Entonces, si cualquier persona de cualquier país puede llegar a Estados Unidos y solicitar ese asilo. Que se los aprueban todos no es cierto, porque si buscamos las estadísticas de 2012, que son una de las que pude conseguir, Estados Unidos aprobó como el 25% de los asilos solicitados. Entonces no son muchos los que aprueban, así es. Mire, Heriberto, vamos a dar la oportunidad, como siempre, a las personas a través de unos sondeos que nosotros realizamos en las calles con diversas preguntas generales del concepto migratorio. Así que adelante, por favor. Don Heriberto, ¿cuánto tiempo se tarda un perdón migratorio por haber estado ilegal en Estados Unidos? Pregunta. Bueno, mira, hoy ¿cuánto tiempo? Mira, el perdón migratorio hoy los han centralizado. Antes los perdones se procesaban en El Salvador, si estabas en México, procesabas en México o cualquier país de Sudamérica. Y eso tendía, por ejemplo, cuando cambiaron las reglas, México un perdón estaba tardando 2 años y medio, en El Salvador 1 año y medio, y así por el estilo, dependiendo del país. Como vieron tantos problemas que había, lo centralizaron y todos están hoy en una sola oficina en Estados Unidos. Cuando sometes un perdón, lo sometes a Phoenix, Arizona, y son procesados en Nebraska. Y el promedio de espera para procesar un perdón, sea aprobarlo o negarlo, está tardando unos 6 a 8 meses. Más o menos. Más o menos, es en promedio. Lo que puede que hay una investigación, ¿verdad? Hay una investigación. Claro, por supuesto, un perdón no solamente no los aprueban todos, como muchos dicen que solamente es un formalismo. Es un proceso, tienes que someter evidencia que la persona que peticiona en Estados Unidos está sufriendo bastante, más allá de lo normal, se llama sufrimiento extremo, y tiene que someter evidencia de ese sufrimiento extremo para que los aprueben. Lo que veo en muchos casos en mi oficina, que personas llegan que le pidieron evidencia extra de perdón porque no sometieron un buen perdón. Eso hace que el proceso se retrase si no sometes un buen perdón para que lo aprueben. Mire, Heriberto, retomando el tema de los refugiados, quería preguntarte, estoy viendo a la mente ahorita. Sí. Viene una persona y pide el concepto esto de asilo, ¿verdad? Por A o B razón, de la que tú has explicado. ¿Tiene ventaja el hecho de tener familiares allá en Estados Unidos que son ciudadanos, por ejemplo? ¿O tiene ventaja si no tiene a nadie? Un soporte, digamos, sí, porque alguien que se va asilado, básicamente huye de la región. Por supuesto. ¿Qué razón?
No, ahí todo depende, mira, del juez de migración que va a ver tu caso. El que tenga familia allá, que tal vez te dejen ir con esa familia. Pero yo he visto casos en mi oficina que pidieron asilo, que tenían familiares en Estados Unidos cercanos y le negaron el asilo. Entonces, no quiere decir que porque tengas familia te lo van a aprobar o te lo van a negar. Lo que más importante en un asilo es la evidencia. Okay. Que tú puedas demostrar con esa evidencia que si tú regresas a tu país de origen, tu vida corre peligro. Eso es lo más importante, demostrar. Si no tienes evidencia, es bien difícil que te puedan aprobar un asilo en Estados Unidos. Ok, vamos con más sondeos. Vamos a ver, producción, adelante. Mi hermana es ciudadana, pero vive aquí en el país y acaba de tener un bebé. ¿Cuál es el proceso para que pueda viajar con su hijo? Mira, es muy buena pregunta. Es un tema de la semana pasada. Aquí. Nació en El Salvador. Uno, como ciudadano americano, si tu bebé nace, en la mujer hay diferentes opciones o leyes que la protegen. Si ese bebé nació fuera del matrimonio y ella es ciudadana, fuera del matrimonio, y ella es ciudadana, solamente tiene que demostrar que ha vivido un año en Estados Unidos de corrido. Y le pueden dar ciudadanía directa a ese bebé en la embajada. Se llama transmisión de ciudadanía. Si nació fuera del matrimonio. Si nació dentro del matrimonio, ella tiene que demostrar que ha vivido 5 años en Estados Unidos, 5 años en Estados Unidos en diferentes ocasiones antes de nacer su bebé. De esos años, 3 pueden ser antes de los 14, 2 después de los 14 o los 5 después de los 14, no hay problema. Pero tú tienes que mostrar evidencia que viviste en Estados Unidos esos 5 años y puedas transmitir ciudadanía. ¿Y si Ahora, no? si no puedes transmitir ciudadanía porque no tienes el tiempo, entonces lo que puedes hacer es solicitar o hacer una petición para residencia de ese bebé, una petición de residencia, así es. Y automáticamente, de esa ley hablamos la semana pasada, automáticamente el día que ingresa como residente el bebé en Estados Unidos, se convierte en ciudadano bajo el acta o ley que otorga ciudadanía a los hijos de ciudadanos. Es decir, está protegida la mujer en este caso. Sí, hay maneras de poder dar ciudadanía a su hijo y de llevárselo. Y lo que pasa es que hay muchos ciudadanos que viven aquí, Heriberto, muchos, así es decir, y eso es legal, es decir. Es legal, sí. Yo he vivido aquí casi 27 años en El Salvador. Así es. Pero es decir, o sea, bajo el concepto de ciudadanía, tú puedes vivir en cualquier parte del mundo. Así es decir, es, así tienes ese es. beneficio, digamos. Y ese beneficio, ahí la ley para otorgar ciudadanía es un poco compleja y dependiendo del año que uno nace es como lo que aplica. Ya. Y los años que he vivido fuera, los años que he vivido en Estados Unidos. Entonces la ley, por ejemplo, hace unos meses atrás pudimos conseguir que unos señores ya de más de 40 años se le diera ciudadanía directa por medio de su padre. ¿Así? Aquí 3 de ellos en la embajada, así es, porque calificaban por los años que él vivió en Estados Unidos y los años que estos nacieron. Ahorita estoy haciendo un proceso de ciudadanía por mediante abuelo. Entonces hay diferentes opciones para obtener la ciudadanía. Cada caso es diferente. Hay diferentes opciones para obtener la ciudadanía. Mucha gente se cierra que tiene que vivir 5 años en Estados Unidos para obtenerla y no es cierto. Entonces la ley migratoria de ciudadanía es un poco compleja, pero esta señora que tuvo la hija aquí o el hijo en El Salvador, ¿se la puede dar directa o se la puede dar mediante petición? Muy bien. Vamos con otro sondeo, mi estimado Heriberto, ¿te parece? Vamos Claro. a dar oportunidad a las personas. Hola, hola. Don Heriberto, mi hermano, se fue de ilegal hace más de 10 años y regresó al país. Si solicita visa de turista, ¿hay posibilidades que se la den? 10 años Bien ilegal difícil. Así en es. Estados Unidos. Es bien difícil que Y den qué bueno visa. que lo pregunte, perdón que te tome Dime, para amarrar bien la pregunta, porque alguien podría decir inocentemente, Ajá. ay, me fui ilegal 15 años, no se dieron cuenta, dice él, Ajá. no se dieron cuenta, me vine al país y ya pasó todo, han Sí. pasado 15 años, Sí. voy a solicitar la visa. Así es. Muchos lo hacen también y muchos lo hacen porque dicen que nunca fueron detectados en Estados Unidos, no tomaron sus mejor huellas. no va. Si a ti no te tomó huella, migración, nunca diste tus huellas en Estados Unidos, fuiste un fantasma en Estados Unidos. Sí. Lo que hay son registros de vuelo. Es lo único si te viniste por avión, es lo que puede haber. Entonces eso es lo que te puede delatar que estuviste en Estados Unidos. Mucha gente lo hace. Pero digamos que él estuvo 10 años Bien. allá, lo atrapó migración, se regresó a El Salvador, lleva 5 años en el país. Si ahorita todavía necesita un perdón migratorio, Ok. porque lleva menos de 10 años. Si él pide visa, no puedo decirte la decisión que va a tomar el cónsul. Basado en mi experiencia, sé que se la van a negar, Ok. casi el 100%, porque necesita un perdón migratorio. Son bien pocos o mínimos los perdones migratorios que están dando para la visa de no inmigrante o para visas de turista. Entonces es bien difícil. Inclusive, si pasaran los 10 años que haya regresado de Estados Unidos, que ya regresó y pasaron 10 años, También. puede solicitar la visa, no necesita perdón migratorio porque si solamente estuvo de ilegal.
pero que el cónsul le dé la visa es bien difícil porque ya él violó la ley migratoria al entrar ilegal a Estados Unidos, al entrar indocumentado, entonces es bien difícil que el cónsul considere esa visa. Entonces, mira, bien difícil. Yo tengo casos, personas que estuvieron indocumentados en los años 80 y los años 90 y se vinieron por su cuenta y han pasado más de 20 años y los cónsules le niegan la visa, porque dicen, te fuiste ilegal, tal vez te quieras quedar hoy de todos modos. Entonces, porque violaste la ley hace 20 años, hoy te lo tienes en contra tuya. Mira, Heriberto, la verdad que hablemos como debe de ser, todo Sí. lo ilegal. Te cuesta en el futuro. O sea, no es Así es. correcto. Así es. Obviamente, el mensaje para todas las personas es que hagan las cosas de la mejor manera, de la manera correcta. Sí. Y sin andar, mucha gente se aventura, Sí. por ese término, yéndose ilegal. Sí, por muchos Porque se es más fácil, claro, es más caro. ¿Va? Sí. Y mucha gente ha pasado y están allá. Sí, muchos han pasado, pero Tiene años de mira, estar allá. hoy por la situación que estamos viviendo, yo estoy viendo que la afluencia de personas, las personas que ha aumentado Mucho más. a niveles de la guerra, la cantidad o más de las personas que se están indocumentados hoy en Estados Unidos. Ha aumentado bastante. Entonces es bien difícil. Quiero solamente decir que hay un correo, usamigracion@gmail.com, usamigracion@gmail.com. Hemos creado ese correo para las personas que nos enviaban mensajes que ya no estamos recibiendo, creo que tal vez en el futuro. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, consulta migratoria, envíemela a ese correo y se la vamos a contestar esta mañana. Las redes sociales de mi oficina siguen iguales. El otro correo, ayudamigratoria@gmail.com, y los teléfonos aparecen en pantalla. Entonces, usamigracion@gmail.com. Mira, Heriberto nos va a seguir acompañando todo el transcurso de la mañana. Claro que sí, ¿verdad? por Con nuestra supuesto. columna, y vamos a ir platicando Vamos a del seguir tema. aquí. Yo estoy invitado a través del teléfono para que hablemos más de migración. Heriberto, Encantado, Eddie. nos despedimos Un por placer. este momentito, pero ya regresamos. Claro que sí. Seguimos con más. Pausa rápida, ya venimos.